Sara Antuña, Carlos de Pando. hoy vamos a hablar de guión, Caramba, con 2 guionistas además. esto me interesa mucho. Es algo que hacemos siempre, evidentemente, pero hoy vamos a hablar de una manera un poco distinta, que es que vamos a hablar de cómo mezclan el trabajo y la vida en esta profesión nuestra. De cosas que creo que nos pasan a todos, que tienen que ver con lidiar con la frustración, con las crisis creativas, también con asimilar el éxito, con las rutinas de trabajo. Vamos a hablar un poco de guión de manera general y grande. Y vamos a hacerlo con 2 guionistas a los que quiero mucho, aprecio un montón. Una es Ángela Armero, guionista, voy a decir la cantidad de créditos que tiene: Hospital Central, Cuéntame, Velvet, películas como Si yo fuera rico, Lío Millones, El asesino de los caprichos, y tiene además 3 novelas de literatura juvenil. Muy bien, y también vamos a hablar con Jon Sagalà, que ha sido guionista en Carabulla, en El Chiringuito de Pepe, en HKM, en Plan América, en La Familia Mata, y tiene un par de pelis bastante buenas, como Bosque de Sombras o Hilaria Ustiac. Y he de decir una libre puntualización, que fue uno de los primeros guionistas que conocí, que pude ver la película y luego mandarle un mensaje y decirle: John, ¿me mandas el guión? Y me lo mandó. Así que nada, vamos a hablar de guión con Ángela Armero y Jon Sagalà. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Vamos a hablar de la profesión hoy en general, y vamos a hablar con Jon Sagalà y Ángela Armero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Encantada de estar aquí. Llevamos mucho tiempo con ganas de hablar de esto, de escribir en general, o sea, de hablar un poco de las cosas que nos pasan a los guionistas, las buenas, las malas, en qué consiste un poco el día a día de esta profesión, no sé. Totalmente. De sobrevivir a esto también. Entonces, vamos a empezar por el principio, que siempre hacemos la misma pregunta a todo el mundo, que es: ¿por qué os hicisteis guionistas? Pues yo era un poco repelenta niña Vicenta y me gustaba mucho el cine y la literatura desde muy pequeña. Uh-huh. Mi nivel de repelencia llegó a comprarme el manual de Sitfield con 14 años. Y aquí ha acabado. O sea, quiero decir, yo lo tenía claro desde los 14 y eso me atrajo pocas amistades quizá en alguna. O sea, que yo lo tenía muy claro siempre, nunca tuve un plan B. Uh-huh. Y estudiaste en la ECAM. En la ECAM, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, y luego la verdad que he trabajado un montón y como tampoco, o sea, lo miro retrospectivamente, igual me hubiera gustado estudiar más cosas, pero fue a acabar y la verdad es que, pues, digamos que a pesar de ser aún insultantemente joven, tengo mucha experiencia. ¿Jon? Bueno, pues yo la verdad, yo lo que tenía realmente ganas era de ser director. Ah, mira. Entonces yo di audiovisuales como especialidad, porque yo hice Bellas Artes en Bilbao, y allí la industria por aquella época, no voy a decir el año porque es irrelevante. Bueno, es irrelevante, efectivamente. Entonces hubo un momento que había que venir a Madrid sí o sí. a buscarse la vida. Entonces mi idea inicial era ser director. Lo que pasa que me salió, lo primero que me salió fue con una prueba tal de becario para una serie que fue guión. Y fui como enganchando ahí más trabajos, mientras sí que hacía como mis cortos y tal, pero en algún momento me empecé a dar cuenta de que lo de dirección igual era más difícil de lo que parecía. Que le hiciste la opción para tontos. Y elegí la opción más de retaguardia, que es un poco más de la que me fue un poco tal, y sí que es verdad que también paralelamente me fue gustando también mucho, no es que ya me rendí. Luego más adelante sí que hice algún corto más y tal, pero es verdad que de forma un poco natural o un poco práctica a lo mejor, pues ya empecé a ver el marronazo que era dirigir y que el otro... Esto que lo haga otro. Esto que lo haga otro. Esto que lo haga Ángela, que desde los 14 años quiere hacerlo. Bueno, yo siempre quería escribir, pero tuve una época oscura en la que dirigí 2 cortos. Bueno, época oscura, está ¿no? Bien. ¿Por qué oscura? ¿No tenías director de foto o cómo? No, tuve muy Ignacio Jiménez Rico, que es muy crack, pero me refiero que ahí descubrí que para mí era más sencillo gestionar problemas de papel y, o sea, que los problemas de un guionista son del propio guión y socialmente algunos, pero que digamos que dirigir son como que es una polifonía de problemas a tantos niveles. Y luego, bueno, tuve el segundo corto fue una mala experiencia y dije, mira, ¿para qué me meto en esto si yo estoy encantada escribiendo y me encanta escribir? O sea, fue un aprendizaje bueno,
pero de alguna manera, y tampoco digo, oye, no voy a dirigir nunca nada, igual por crecer o porque yo llevo mucho tiempo ya haciendo cosas parecidas, pero sí que me parece que mi naturaleza va más con escribir y que si la gente que dirige tiene que tener unas ganas horribles, porque creo que con unas ganas medianas de hacer lo que sea, igual escribir. Con ganas medianas yo creo que no vas a todavía ningún me lado. pica, tengo amagos Sí, ¿no? de vez en cuando. Además porque ahora es mucho más fácil, entre comillas, dirigir. Ya es que con un móvil y ya puedes hacer algo. Yo cuando hacía, pues todavía no. Entonces ahora amagos de, hostia, si se reúno un par de amiguetes, actores y hago esto rapidito, me suelen entrar todavía. ¿Y cómo empezasteis? ¿Quién os dio la primera oportunidad, por así decir? Si hablabas tú de una prueba de guión, ¿no? Lo primero. Sí, yo tenía un amigo desde que le conocí en la universidad, no era de clase, pero bueno, a través de un amigo, y él ya era guionista aquí, en 7 Vidas y tal, y me consiguió una prueba para una serie. Yo había mandado también pruebas a Sitio al Culo en la comedia y tal, así un poco como autodidacta, porque yo no estudié de guión nada, nunca, siempre fue autodidacta. Entonces me consiguió una prueba para una serie y entré como becario. Y luego fue como el proceso este de se iba encadenando. O sea, acabó esa serie y alguien de esa serie pues, estaba en otro sitio y de repente fue como que... Entonces, por eso dije... Esto igual mola más que director. De momento. Vamos a ver, ya volveré a la idea de dirección, pero de momento... Oye, estoy, no sé. ¿Y tú, Ángela, cuál fue tu primer curro así? Pues tuve 2 como un poco en paralelo, que es una serie diaria que se llamaba Veintitantos, que era como después de salir de clase. Ah, me acuerdo. Y esa, pues eso, como muy joven. Y luego también le hice, o sea, a través de un amigo común le hice llegar mi guión de fin de carrera a Roberto Santiago y empezamos a currar bastante tiempo. Y luego yo ya me diversifiqué un poco, me fui a la tele, pero vamos, que seguimos trabajando. Y sí que fue como, pues creo que de vez en cuando también en el mundo este de cuando empiezas necesitas a alguien que tenga paciencia para todo lo mal que lo vas a hacer cuando empiezas. Entonces me alegro de, o sea, la serie diaria fue una escuela, pero ahora que yo estoy un poco en ese sitio y a veces trabajo con gente más joven, digo, joder, qué suerte es que tengas a alguien que tenga la paciencia suficiente para no decir, mira, esto que ves, salir una persona de la escuela y lo va a hacer perfecto, no. O sea, de dedicar un tiempo a esta persona, ¿no? Para que cometa sus errores y ya empiece a formar su propio criterio. Entonces creo que tuve mucha suerte con Roberto y bueno, somos muy amigos y, o sea, ha sido una relación muy buena en muchos sentidos y he aprendido un montón. Esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Que pasa ahora que con los equipos de guión que son más pequeños y hay menos gente, hay poco tiempo para dedicarle eso a la formación de alguien que entra de nuevas, que creo que es muy importante como para que... Hacer cantera, ¿no? Exacto, para hacer cantera de guión, ¿no? Claro, es que con los equipos más reducidos creo que ahora hay menos oportunidades, porque pues eso, en los tiempos de las generalistas igual había equipos más amplios, más episodios, y a lo mejor también éramos menos estudiando, entonces había, pues, creo que había de alguna manera más oportunidades que las que hay ahora. Ahora se produce más, pero hay más dificultad para entrar, dicen, ¿no? Claro, dices, tienes una serie de 6 episodios y tienes 3 guionistas que tienen experiencia, es muy raro meter uno o sea, que se cuele ahí alguien y es una pena, claro, porque todos hemos tenido necesidad de una persona que ha dicho, oye, mira, igual ahora no eres buenísimo, pero tienes potencial de con un poco de paciencia y trabajo duro por tu parte, llegar a ser mejor de lo que eres. Sí. Al hilo de esto, hablábamos antes también de cuando empiezas. Bueno, esto lo dice mucho David Bermejo, lo de hay 2 tipos de becario, el que no habla y el que no calla, y los 2 están haciendo un flaco favor a sí mismos, ¿no? Pero bueno, sobre todo al principio cuando empiezas tienes como una necesidad constante de hacerte útil, de hacerte necesario, de sentirte validado, ¿no? De aportar algo, bueno, porque te estás jugando la permanencia o el trabajo, o si ya tienes el trabajo, pues bueno, que no te echen básicamente. Y también, normalmente hay un momento en el que dejas de hacer eso, gracias a Dios, por ti y por todos los demás, y como que ahí empiezas un poco a desarrollar, bueno, pues tu propia voz o tus propias características como guionista, que van más allá de la necesidad imperiosa de colocar un chiste o una trama. ¿Recordáis un momento así? ¿Este momento si lo tuvisteis? Te lo paso a ti mientras me lo voy pensando. Sí, vete pensándotelo y yo improviso y a ver qué sale. A ver, yo es verdad que para mí lo más difícil, bueno, para mí yo creo que lo más difícil es la comedia y la sitcom. Yo en aquella época era un género que hasta ni me gustaba mucho, no veía series de comedia y tal, la comedia no era algo que me... gente sosa, los vascos para adentro. Somos así. Y claro, lo primero que me cae es una sitcom.
¿Likovsky? pura y dura. No, Living Lavapiés con Tony Canto. Quiero dar este dato. Por lo que... Por lo que sea, me viene de dar ese dato. Y claro, me cae eso. Entonces es verdad que yo empecé como poco a poco como becario y en algún momento te empiezan a dar secuencias. También para que tú también vayas metiendo, todavía no capítulos enteros o mitades de capítulo y tal, pero cuando ya más o menos ya has ido viendo un poco y tal, te empiezan a dar secuencias. Y yo lo recuerdo con pánico absoluto. ¿Sí? Sí, porque al no tener... no que no sea gracioso, pero al no tener el gen este de ya de la experiencia, porque creo que una cosa está en la comedia, pero la sitcom es de hilar muy fino todo el rato y yo no tenía esos mecanismos, tampoco los había visto mucho y tal, entonces yo me enfrentaba como a una labor de ingeniería y de a ver cómo salgo de esta. Y gracias a Dios al principio son como pocas secuencias, que gente sabia que dicen si mejor, 2-3 mejor ibas que que se arreas, ¿no? estrelle en 2 secuencias que en un capítulo entero. Entonces, y recuerdo de mucho pánico y mucho miedo de decir, pues me van a pillar ya, que no sé, si fuese algo un poco más normal, sabes, que puedas empezar un diálogo con hola, ¿qué tal? No, ahí había que empezar con un chiste. Ya. Hola. Entonces digo, ostras, y de pasarlo fatal. Y tampoco es algo que creo que no se termina de ir del todo, creo que nunca. Aunque tengas más experiencia, puede ser más rápido y tal, pero yo creo que si te enfrentas siempre a un proyecto nuevo, yo creo que los primeros días o el primer aquí me pongo, yo creo que siempre tienes como algo de, bueno, tengo que demostrar que han hecho bien en contratarme, no ya lo del síndrome del impostor y tal, pero sí un poco de, pues, o sobre todo una sensación que suelo tener yo, a veces, que no sé si te pasa a ti, a ver cuándo se me va a acabar la cosa esta de las ideas. A mí me ¿Sabes? pasa mogollón, a ella no le pasa nunca, pero a mí me pasa A mí lo de ponerme y, ostras, ¿y si no se me ocurre un chiste? Así, pero así de crudo. O una gracieta o tal, porque no es algo tangible que te mires y dices, bueno, todavía estoy un 70% de lleno, y dices, ostras, ¿y si se ha acabado? ¿Y ya no tal? Buah, Y a mí eso no me todavía pasa. me A mí pasa de vez en lo cuando. de donde salió está seguro que hay más, aunque no sé muy bien dónde, esa la tengo más o menos bien. A mí sí me pasa lo de un poco más lo que has dicho tú. Se van a dar cuenta de que estoy viviendo de rentas. O sea, vivo de que se me ocurre la gracieta rápida. Me van a Ahora, ponte a escaletar tú solo, ¿sabes? Y a ver cómo sales con la gracieta rápida cuando te toca a ti hacerte un capítulo tú solo. Ahí, un poco de escalofrío. Yo no me he visto en muchas writers' room de sitcom de 10 porque eso de tirar un chiste a mí me parece como que socialmente exige también. Sí. Y Valentía. no me he visto, he escrito comedias, pero es verdad que las he escrito en grupos más pequeños y no he tenido esa sensación. Yo cuando empezaba sí que a veces cuando me devolvían un archivo lleno de rojos, ostras, a veces se me caían las lágrimas y decía, ostras, Mira cómo ¿cuántas Oscar... oportunidades voy a tener? ¿No? O sea, si viene todo lleno de rojos, Sí. ¿sabes? O sea, y a veces Totalmente. tienes una intuición de que está bien y resulta que no. Con el tiempo va mejorando, pero aún así dices, yo llevo mucho tiempo trabajando y sí que eso, pues igual, sobre todo con gente que no te conoce, dices... Tengo que, o sea, que cuando eres joven con más necesidad, pero toda la vida tienes la sensación de poner un poco el pie en la puerta, Sí. Claro. ¿no? Y luego en realidad creo que lo de trabajar en tensión tampoco, sí puede, o sea, a veces te toca, pero luego yo creo que es o sea, igual dices, hay premios que son premios en sí, ¿no? Que tiene una peana y es un premio, pero es un premio buenísimo el de no repetir con la gente que no te gusta. O sea, que para mí es Totalmente. fundamental trabajar con gente en la que puedes estar relajada, que valoran tu trabajo y si un día, oye, no estás afinado, te lo pueden decir de una manera constructiva, ¿no? Pero bueno, que luego, pues pero al final somos muy de... O sea, hay experiencias muy variadas, ¿no? Pero a mí me parece un triunfo llegar a un punto en el de decir, mira, pues con aquí pitido, pitido, no oigo nada, me están tomando los... No, con estas 2 o 3 personas, por ejemplo, no trabajaría. Claro. Y eso me parece una victoria, igual no es la victoria más de tengo un TP de oro. Ya. Un TP de oro como máxima victoria. Sí. ¿eh? Hombre, no está mal. A ver, yo creo que yo creo que la clave y en la vida en general es cómo te pueden decir que está mal todo porque puede estar mal, pero el cómo se dice. Claro. Sí, o cuando solo dicen lo malo, hay 5 cosas buenas, 5 cosas malas, o 3 cosas malas. O sea, me parece que cuando hay una mirada de que dices, habiendo cosas buenas, solo dices lo malo, hay una pereza ya por repetir, Sí. ¿no? Porque dices, hombre, no, yo es verdad que pues tengo una forma de trabajar un poco autónoma y no siempre tengo gente a mi cargo, pero digo, creo que
si te pones en el lado de la persona que, tanto para contarlo tú, es que es hasta más fácil decir, mira, esto me gusta y esto no. Claro. Pero la gente que solo ve lo malo, a mí me parece que dice, joder, me da muchísima pereza. Y a veces no hay ni mala intención, a veces es que lo bueno se da por hecho, claro, por eso te hemos llamado. sí. Vamos Sí. ahora a lo malo para que lo corrijas, ¿no? Y tú dices, correcto, pero también tengo que aprender lo que está bien para poder repetirlo. Si no, igual lo descarto mentalmente, ¿sabes? Igual pienso, Claro. bueno, como no me han dicho nada, pues esto igual tampoco estaba especialmente bien. Y dices, no, si esto igual es lo más gracioso que has escrito en tu vida, pero como no te lo digan, igual no lo repites. Claro, hay una vulnerabilidad, yo creo que igual no todo el mundo la tiene, pero que si algo está bien, yo creo que a nadie le... O sea, que sí, creo que es muy importante tener flexibilidad para asumir lo que no les gusta, pero también, oye, pues que la gente tenga conciencia de que lo que está bien, ¿por qué no, Claro. ¿por qué no Para decirlo? que no te confíes, para que no bajes la guardia. Si no te pongo un 10 para que no te confíes. Pero eso son estrategias un poco retorcidas. Yo no sé, Totalmente. Pero ¿no? ¿no os ha tocado coordinadores o lo que sea con estrategias? Y lo primero es frenarte para que no Sí. tal, No te y vas que muy estés arriba. así. Pasa. Lo primero según llegas, ostras, que estés así, Mm. para que Alerta, te tengan ¿no? un estado Ya. de tal, y luego ya vamos para adelante con la revisión. O Esto lo tenemos tan dentro que una vez, ¿te acuerdas, Carlos de Pando, que tuvimos un par de revisores buenísimos? Muy buenos, pero no sabíamos todavía que eran tan buenos. Y entregamos el guión y nos llegó de vuelta las notas. 10 páginas de notas. Hostia, nos quedamos temblando. Nos Era cagamos, como, hostia, madre mía, no les ha gustado nada. Abrimos y es que igual las 8 primeras eran todo lo que estaba bien. Sí, y fue O sea, una me caían sensación lágrimas. de, hostia, nunca nos había ocurrido esto, que de pronto hubiera como... Sobre todo porque la sensación que nos dio es que era un trabajo muy constructivo, no solo para una cuestión personal de sentirnos valorados y validados, sino también de cara a la serie de ya sabemos lo que les gusta y es en esta línea en la que tenemos que seguir Claro. trabajando, en la que le gusta a esta gente, porque son los que nos van a revisar siempre. O sea, era muy práctico también Sí, para tirar sí. para adelante. Pero y Enhorabuena. Nunca más volvió a ocurrir. no me ha pasado Nunca más jamás. volvió a ocurrir. No había pasado antes, no volverá a pasar. ¿Y en qué momento pasáis de hacer, o sea, de estar trabajando en equipos y para otra gente a empezar a escribir eso, vuestros proyectos, vuestra cosa? ¿De cuál es vuestro primer proyecto? ¿O siempre habíais escrito cosas propias a la vez que...? Bueno, yo he escrito casi siempre por encargo y pues alguna peli, o sea, tengo una peli como En Marcha que es una idea mía, El asesino de los caprichos es la idea mía, en series me ha resultado más difícil y luego pues he estado en oficinas, estuve en una empresa que ya no existe, que se llama Videomedia, que me trataba muy bien, estuve en Bambú y estuve en Good Mood, pero o sea, después de ser madre ya sí que me he quedado en mi casa. Y un poco en plan, me necesitas, me llamas, yo escribo en mi casa y voy a reuniones. Ok. ¿Quiere decir eso que no pueda volver a una oficina? No, pero es verdad que, pues eso, he estado en alguna oficina, pues cuando ya mi hijo ya existía, donde había gente más joven que se iba, que yo me tenía que ir a las 6:30 y ellos se quedaban hasta las 8:30. O sea, yo llegaba más tarde, me iba después, trabajaba los fines de semana. Y digo, es que esto es extrañísimo, ¿sabes? Pero creo que hasta que no te pones en el lugar de que tienes un niño pequeño y no puedes llegar a las 9 por sistema. Claro. Y bueno, que yo me he acostumbrado a eso, a decir, tengo la suerte de que más o menos me llaman o de vez en cuando coloco algo y estoy pues eso, pues todo el día en mi casa y para mí un día que estoy en mi casa y luego veo a mi hijo y trabajo un rato y por la noche leo y veo una peli, para mí es una vida perfecta. Ya. Aún así te reconozco la pregunta. Proyecto propio. ¿Que cuándo pasé a esto? Bueno, que si empezaste a hacer tus propias cosas entre serie y serie, en plan, vale, hasta que me llamen Siempre. del siguiente tengo que... Siempre, ¿no? pero de una manera, o sea, cuando empecé a currar era como, ¿a quién le interesa un proyecto de esta pava de 22 años? A nadie. Ya. Mira, No digo que no pueda pasar ahora, pero Sí, era un puede marco pasar, diferente claro. porque Sí. había menos cadenas y yo tardé bastante, o sea, yo trabajé mucho con Roberto Santiago en proyectos que eran suyos y luego me fui a la tele porque esos proyectos no se rodaban, aunque estaban hechos todos con productora. Y dije, oye, a lo mejor me toca diversificar. Claro. Y entonces yo, desde que recuerde, siempre está haciendo mis guiones, pero también es verdad que al principio dices, no es imposible, pero es más raro. También me parece excepcionalmente difícil, o sea, lo de las pelis he tenido más suerte, pero lo de vender una serie en el mundo que vivimos, es decir, como que hay una resistencia a comprarle una serie a alguien que no haya hecho un éxito antes. Ah, esto es un clásico, sí, Y, sí, o claro. sea, que yo lo que he aprendido también con mucho tiempo es que, y te dicen muchas veces que es casi peor, me encanta, pero tengo algo parecido, pero lo va a hacer tal, y dices, claro, si yo también le compraría una serie a persona de muchísimo éxito, porque tú se lo cuentas a alguien y esa persona se lo tiene que vender a alguien. Claro. Y si sale mal, dices, ¿cómo iba a salir esto mal? Si es de la productora que hizo Pepino Global, ¿sabes? O sea que, claro, si asumen más riesgos con alguien que Claro. puede que haya creado series, pero si no tienes un éxito como para sustentar esa decisión, entonces, bueno, yo siempre he hecho proyectos propios y he escrito novelas, o sea, y esa parte siempre ha estado presente
pero yo lo hago de una manera que es como de, yo lo hago porque lo tengo que hacer, porque si no se me olvida porque lo hago, si siempre estoy haciendo encargos. Ok. Pero yo cuando pues oye, si una vez la coloco, pues estoy contentísima. Claro. Pero ya lo tomo de una manera deportiva. Pues hecho, pues no sé cuántos pitching hacéis al año. Yo hago un huevo y lo raro es que la cosa, o puedes tener un desarrollo. O sea, que necesitas, no, o sea, no solo tienes que saltar una valla, tienes que hacer un desarrollo y luego que tenga luz verde y que muchos luego pasos. esté Sí, bien son hecha. varias. Total. Totalmente. Entonces yo, pues, algunas cosas coloco y me alegro mucho, pero de las que no, cada vez me las tomo con más deportividad, porque si hago un análisis en términos de el track record de lo que coloco y lo que no, no lo haría nunca, a lo mejor. Pero O nadie, me ¿no? Yo quitaría creo. menos, porque digo, yo vivo de encargos. Claro. Pero lo hago porque digo, oye, yo quiero afinar mis herramientas y porque me gusta contar historias. Y a lo mejor, bueno, también creo que parte de eso me lo ventilo a veces en escribir novelas que de alguna manera pues me suple las cosas que a veces, sobre todo si ves mucho de encargos, pues bueno, es un poco... Si la vía de escape de esto, ¿no? Pues como Sí, por o ahí sea, vamos. decir, oye, tengo más necesidad de contar de historias que los encargos me permiten según el año. Ja. Claro. Entonces creo que está guay que hay muchas formas de ser creativo, ¿no? O sea, que el mundo de la escritura es muy amplio, ¿no? Entonces podemos hacer series, pero podemos hacer novelas, podemos hacer podcasts, ¿no? O sea... Sí. ¿John? Pues yo volviendo un poco a lo que he contado antes, yo vine a Madrid a ser director, pero de películas. Ok. Claro, tú lo de las series yo vine no- a tope, sí, es que yo no era muy de series en aquella época, para mí era como la base era el cine. No había habido todavía también la explosión de series que hubo Sí, después, que también claro, es verdad porque que... estamos hablando de hace unos cuantos años. ¿Cuántos años? Entonces, yo en paralelo, lo de la entrada en guión, para mí fue una forma como de meter el morro ahí, pero en paralelo mi cabeza siempre estaba en guión de largometraje. Además que empecé yo vine a la vez con el director Koldo Serra, que estudiamos a la vez y venimos a la vez, a lo mismo, a comernos el mundo. Y siempre estaba esa opción de hacer, o sea, el objetivo era hacer una peli. O sea, no vivir igual de ello, lo que sea, pero el primer objetivo de venir a Hacer Madrid... una aunque sea, ¿no? Aunque sea por una. hacer, o sea, por lo menos hacer una. Entonces, eso siempre ha navegado en paralelo. Y luego con el tiempo se fue convirtiendo en, pues ahora que ya más o menos parece que sé hacer series, pues también voy a hacer proyectos de series. Pero eso vino luego. Entonces, al final siempre es una necesidad también y sobre todo... Es que está la maldición esta del mundo interior, que necesita... Ya. La maldición del mundo interior, ¿eh? La maldición esa de que yo tengo cosas que contar. Entonces, totalmente. entonces el tema de las películas sí que yo me lo tomaba más aquí vamos a contar Lo bueno. lo bueno La mandanga. y lo otro es un poco más para vivir. Ok. Para tal. Y luego es verdad que sí que se fue un poquito difuminando todo porque de repente las series empezaron a coger un cuerpo y un look y una profundidad que empezó ya a ser ya como a la altura de las películas y tal. Entonces a mí se me empezó a mezclar todo y en paralelo pues películas, o sea, cosas de encargo, cosas para comer, proyectos personales, algo de novela también y al final pues es un poco, a mí sí que se me ha diluido a escribir. Vale. A contar historias, que suena así un poco... Claro, ya no Al lo final clasificas es como tanto, ¿no? Sencillamente contar. escribes. Y yo creo Claro. que cada vez es más, porque ahora hay podcast de cosas pequeñitas para Sí, TikTok. hasta microteatros, ¿no? Yo No qué sé sé. qué, micro tal, entonces ahora es como, pero al final, para mí ya es la necesidad de contar cosas que se ocurren. Yo el problema, por ejemplo, que tengo es de incontinencia de ideas. De todo el rato. Y algunas digo, algunas me las tengo que sacar. Y muchas veces que esté sacado a un proyecto y que lo veas ahí escrito y tal, aunque no vaya a ningún lado y no lo consigas colar y tal, pero ves el dossier y está ahí y dices, está ahí, ya lo he sacado. Ya lo has Claro, hecho, ¿no? Ya lo he sacado. O sea, porque lo lees y dices, hay aquí una historia, esto ya está. Y es como que, pero hay un momento que yo necesito sacarlos porque se me amontona, más o menos un poco ya dices lo que es esto no y esto sí, pero de vez en cuando hay alguna idea que dices, ostras. Claro, aunque sea para dejar de pensar en esta idea, tengo que escribirla, ¿no? Sí, aunque sea para que no esté ahí. Y que te da un poco de gasolina eso también, ¿no? Quiero decir que más allá del curro alimenticio que todos lo hacemos y que todos lo tenemos y que es, de hecho, lo más... Seguramente, salvo excepciones, lo más frecuente y lo más habitual, siempre está esta cosa que te da una punzada de... como que al abordarlo lo haces como, no sé si con más interés o con más dedicación o con más devoción. Hay algo de esta sí. Bueno, te lo tomas Te ilusiona un poco más, ¿no? personal y siempre metes cosas igual un poco que a ti te interesan de verdad, no lo que diga el mercado ahora o la moda, lo que sea. Igual necesitas contar algo de verdad
Y no sé si te pasará a ti o tal, porque es algo que lo haces tú solo muchas veces y tal, y a veces esto es muy abstracto, muy tal, pero yo, por ejemplo, el día que consigo enganchar 2 ideas buenas y tiene sentido, y digo, ostras, esto qué guay está, es un super día. Es un día como muy bueno. Es como, ahí va, ¿qué me ha pasado? Qué bien. ¿No? Algo hecho Totalmente. clic y ¿Qué haces así? Que estás tú solo y dices, no hay nadie que lo haya visto. Bueno, da igual. Como cuando encestas una de casualidad y dices, mira. Sí, y de repente es un día como que has hecho algo, igual se queda ahí, la idea en el cajón, o prospera o no, o la enseñas a alguien y tal, pero o sea, he solucionado a que a este personaje le pase esto y tal, y ahora ya entiendo un poco más la idea. Anda que bien. Sí. Y es una situación para mí muy agradable. Sí, pequeñas Muy victorias que al luego. final muchas veces las identificamos con el éxito y joder, luego la carrera no es esto en realidad, ¿no? O sea, como que tu única satisfacción sea triunfar es súper peligroso en el fondo. Bueno, porque además puedes triunfar perfectamente con algo que no te gusta. ¿Cuántos autores hay que es como, voy a matar a Sherlock Holmes que me tiene hasta los huevos, ¿no? Pues bueno, es que estabas harto. Es que, claro, es que está el éxito en la vida y está el éxito en el trabajo. Claro. O sea, que a veces... O que te la suden ambas cosas y digas, yo con que me vaya bien ya, más o menos, bien en el sentido de con dormir tranquilo ya voy bien, ¿no? Sí, luego estas frases que dicen por ahí que para vivir bien no hay que tener éxito, ¿sabes? Y cosas de estas. Así. Bueno, eso tampoco, ¿eh? A mí no me No sobra. Y tanto en unas cosas como otras, las que hacéis por voluntad propia, por vocación, o las que hacéis un poco de una manera de participar en proyectos que ya están en marcha o con otros equipos y tal, ¿habéis notado que hay cosas que hacíais de una manera antes que os resultaban más fáciles y os han hecho más complicadas? O sea, en la evolución de la carrera habéis encontrado como lugares en los que sois más fuertes o estáis más cómodos y otros en los que, mira, pensé yo que el diálogo se me iba a dar mejor de lo que se me da, o al revés. Me parece buenísimo eso. A mí como me ha pasado algo conclusión, con que pensé yo que se me iba a dar mejor esto de lo que se O me al da. revés, o al revés. Al revés. A mí me ha pasado con el tiempo que creo que cuando tenía, pues eso, cuando llevaba pocos años trabajando, había una cosa como de entusiasmo poco controlado, pero que a veces suplía muchas carencias. Y que dices, pues eso, si llevo más o menos 20 años trabajando, dices, tengo mucha más técnica. Pero esa chavala que se quedaba hasta las 5 de la mañana porque le iban pronto, ya no soy yo. ¿Sabes? Pero creo que el guionista o la guionista perfecta sería como una especie de híbrido entre la persona loca, ultra motivada que quiere ver 3 pelis al día y la otra que ya tiene técnica y le basta con ponerse un rato al día y sabe estructurar y sabe dialogar, ¿no? Pero que igual le falta un poco ese punto de locura ultra motivada. Creo que a veces he hecho un poco, o sea, ahora tengo mucha más técnica que la que tenía entonces. Y antes, cuando era más joven, me costaba más escoletar y ahora no me cuesta escoletar. No digo que lo haga igual perfecto, pero que me revestía una dificultad. No sé si te ha pasado algo parecido. Sí, es verdad que la técnica sí que la vas adquiriendo, porque a base de reescribir, hacer ¿no? tal. Pero yo, por ejemplo, ahora sí que estoy notando, a ver, es un poco complicado de decirlo, pero como que hasta aquí ya lo he pillado y a partir de ahora ya quiero hacer ya las cosas. En vez de irme bajando, bueno, ya me estoy cansando, la experiencia, no sé qué, yo ahora es cuando siento vale, ahora lo he pillado, después de 20 y pico años. Y ahora es donde más ganas tengo de, venga, ahora ahora me siento más seguro. Sí, o sea, eso de controlar la sensación un poco técnica de todo pronto te genera una ilusión nueva y diferente, ¿no? Es que estoy todo el rato pensando una cosa que voy a empezar a decirla y a ver si lo conocéis vosotros, porque creo que voy a ser incapaz de... Hay como unos 4 estados que son inconscientemente incompetente. ¿Conocéis eso? No sé qué hablas. Pero lo googleamos. en todas las profesiones es inconscientemente incompetente al principio, cuando llegas. Claro, ya sé lo que dices, sí. Luego pasas a conscientemente incompetente. Y luego hay otras 2 más que son... Inconscientemente competente. Sí, y luego es como... el máximo, el ¿no? último Conscientemente competente. El Lo último sabes es y lo haces. inconscientemente competente. O sea, ya que te... Bueno, habéis entendido un poco. Sí, Entonces, totalmente. no sé en cuál estás tú. ¿En cuál estás tú de esos estados? Pues yo me considero competente porque si no quiero decir, pero que creo que también hay una cosa que te da la experiencia que dices... como es, más sabe el perro por perro. Más sabe el perro Sánchez. Pues eso, quiere decir que necesitas cierta facilidad para la escritura, cierta facilidad para tener ideas. Pero creo que el entusiasmo juvenil y hay gente brillantísima en todas partes, pero que luego en una persona, digamos, media con la que nos podamos identificar por arriba o por abajo, cualquiera que le dedique 20 años dice, mira, oye, llevo 20 años, tampoco es como para ponerme 5 medallas, llevo 20 años, o sea, quiero decir, soy competente después de 20, o sea, no sé si hace 10 tenía esa sensación. Yo me siento competente, pero bueno, también reconociendo limitaciones, decir, mira, pues yo terror no hago,
o a lo mejor lo hago, pero tendría que hacer un aprendizaje. O sea, yo me siento competente, pero al mismo tiempo creo que nunca he terminado de aprender. Y yo... Que también está bien, ¿no? Eso, o sea, eso sigue Sí. siendo motivante de alguna manera. O sea, yo motivador. sigo teniendo, me parece que es muy importante mantener la curiosidad. Y yo para terminar una novela que la he terminado, llevaba 8 años Ujú. y me he apuntado a un taller de novela. Qué guay. Y no me he apuntado, o sea, me he apuntado para tener motivación para acabarla, pero también porque digo, mira, son lenguajes diferentes. Y me he encontrado con un montón, 4 señoras, una muy joven y el resto somos señoras. Y oye, te dicen cosas que tú no sabes, o sea, que es que cada lenguaje de la escritura es muy diferente. O sea, yo me siento competente como para hacer series, pero al mismo tiempo dices, mira, el día que pienses que lo haces del copón y que no tienes que aprender nada, estás muerto. Porque Ya. luego vas a tener una idea, y no sé si os habrá pasado, pero a veces tienes una idea muy buena y cuando la aterrizas, ¿no? Pues ¿Cómo? Pues es no. como de, pero esta birria era lo que me ha tenido sin dormir 2 noches, ¿no? O sea, Claro. que es que tenemos ideas. A mí en la escuela me dijo un profesor Lamet, me dijo, tu ambición está por encima de tu capacidad para hacer las cosas. Yo tenía 20 años. Y dije, en aquel momento, pues dije... Me parece un elogio. No era un elogio, claro, pero entendí lo que quería decir. Sí. O sea, que cuando estamos empezando a estudiar guión, pues yo creo que es como, joder, que nadie se le ocurra tocarme una coma. Y luego, claro, te van dando tortas y vas aprendiendo, ¿no? Sí. Creo que también necesitas un poco de esa energía para arrancar, pero creo que no es incompetente. O sea, eso, que no hay que arrastrar la cosa de no puedo, ni confiarse demasiado, ¿sabes? De decir... Por eso, porque yo en este taller de novela hay una chavala de 24 años que ha escrito como una novela increíble de ciencia ficción con un montón de mundos desconocidos y a lo mejor no tiene la técnica, pero yo no puedo hacer eso ni de coña. Ya. ¿No? O sea, y también escuchas a veces alumnos, alumnas y dices, joder, vaya cabeza tiene esta persona. ¿No? O sea, que creo que no es incompatible tener la curiosidad para seguir aprendiendo y sentirse razonablemente capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Porque hay una cosa sí que me parece importante, que es que en algún momento de tu carrera tienes que dejar de pensar que te contratan porque te estén haciendo un favor. O sea, en algún momento totalmente. te tienes que sentar en la mesa a los mayores, Totalmente. ¿no? Y creo que eso también se relaciona mucho con tu autoestima o tu capacidad de decir, mira, no sé si soy la mejor, pero esto lo puedo hacer, mal que bien lo voy a hacer. Sí. ¿No? Y le vamos a echar las horas y va a ser un trabajo en equipo. Además, con una experiencia, lo que te da la experiencia es que adquieres una técnica que si tienes que entregar algo en una escaleta pasa un mañana, igual no se te ocurre nada, o no pero sabes cómo llegar al final de esa historia. Igual. En mi casa se llama tiras de oficio. oficio. Al final tiras de Eso, oficio y... sabes, vale, pues ya sé que pongo 2 puntos de giro, y al final igual no es, no, pero igual ya tienes técnicas para saber cómo llegar hasta el final o cómo crear un personaje, aunque estés muy espeso, no va a ser eso la opción buena, pero te puedes capear, pero eso igual es la técnica y es también un poco Y la como que experiencia. nunca estás en el mismo punto en realidad, ¿no? O sea, No. que no eres el mismo guionista un día que otro y que hay momentos en los que te viene la idea y la inspiración y entonces estás brillante y la técnica queda en un segundo plano. O sea, quiero decir que simplemente estás inspirado y ya está. Y otros momentos en los que ocurre justo lo contrario y que esos dos guionistas, entre comillas, conviven todo el rato, ¿no? En la profesión. Que a veces piensas, jo, si ya no tengo ilusión, solo la técnica con esto no me llena, pero que es cíclico, que eso va cambiando, ¿no? Yo notaba mucho... No puedo fechar las cosas porque no se me dan bien las fechas, pero sí que noté un único cambio desde que empecé hasta ahora, clarísimo, que era al principio, cuando me preguntaban cualquier cosa, yo decía, a ver, yo no tengo mucha experiencia, pero... Y esto valía para todo, desde, oye, en un contrato cuando te ponen tal, no sé qué, a ver, yo no tengo mucha experiencia, pero... O cualquier cosa relativa a técnica pura de guión. Y llegó un momento en el que dije a alguien, a ver, yo no tengo mucha experiencia, pero... Y le vi la cara. Y dije, bueno, a ver... Lo que no tengo a lo mejor es mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho talento, pero experiencia, coño, ya llevo 20 años, experiencia sí tengo. Igual es lo único que tengo, experiencia. Y de lo que haya podido sacar de ahí te puedo contar esto. Y era como, pues ya es algo. Antes, o sea, de todo lo demás puedo dudar del talento, puedo dudar de todo. Pero de la experiencia no, porque está ahí en IMDb y porque me siguen pagando por hacer esto. O sea, que experiencia. Y también que agradezco mucho... que lo de que la ignorancia es atrevida valga para las dos cosas. O sea, la ignorancia es atrevida, en plan, vaya huevos que tienes, no tienes ni puta idea todavía, pero como no lo sabes, porque ya tienes unas mínimas herramientas y piensas que ya sabes, entonces te tiras a la piscina. 4 años más tarde dices, madre mía, o sea, lo que me faltaba por aprender, pero como no sabía que me faltaba tanto por aprender, pa'lante. Y ahora que ya sé que me faltaba tanto por aprender, lo que tú dices, ¿no? Ahora es cuando digo, vale, pues voy a aprender más, y cuando ya tenga la técnica súper bien pillada, ahí a libertad absoluta, ¿no? Es muy guay todas las etapas, ¿no? Todas te valen para algo, creo. Sí, yo creo que la mística esta de la escritura pues está muy bien cuando estudias o cuando, Sí. lo digo con todo el cariño, cuando eres más dominguero. Si todos los días escribes, ya no tiras de inspiración.
tiras de hábito. Y entonces en ese hábito dices, oye, algún día estoy sembrada y otro día pues no me vale nada. Pero que no tiene nada de particular que yo tenga un mal día porque es tan natural como de... O sea, siendo un trabajo que yo adoro, pues yo no me planteo que si un día no me apetece, no, pues eso que... Creo que lo bueno de los guionistas es que casi todos entendemos lo que es una... Y a mí me mandó la editora de la novela esta, que por fin acabé después de pelearme mucho, y me mandó unas notas como 3 páginas bastante... que ni siquiera eran estructurales. Y me dijo, qué profesional, como que bien te lo tomas. Y dices... Bienvenida a mi mundo negro. O sea, nunca me ha dicho nadie que me lo tomo. Intento hacer por tomármelo bien. Claro. No siempre me lo tomo genial, pero digamos que intento, con el tiempo sí que he aprendido como a decir, mira, pues estas notas, ¿sabes? Como de arrugar papeles, y creo que cada vez me he vuelto más flemática de... A mí este año me mandaron 30 páginas de notas. En una team. Wow. Y 20 de ellas no eran que bien está todo, ¿no? Esto me gusta mucho. No, pero al final fue una colaboración apasionante. Y la persona estaba súper comprometida. Y ha acabado siendo una peli que no lo sé porque se tiene que estrenar este año. Y digo, es que estas 30 notas, si te las da una persona que está súper comprometida y que conoce mucho el lenguaje, es una ocasión buenísima para aprender y para mejorar esta peli. Claro. Y es verdad que a lo mejor 30, cuando vienen del tirón, dices, ostras, he vuelto a... ¿Sabes? He vuelto a cuando estaba en la ICANN. Claro. Vuelven las notas rojas, ¿no? Como en plan, los Charlies y los arbustos, pero... Sí, o sea, para mi sorpresa, acabó siendo algo bueno. Sí, Pero es que la primera reacción, claro. siempre es o esa o qué dirás, payaso. Bueno, es que a ver, bueno, por favor. Y ya cuando ya las has leído dices, bueno, menudo gilipollas, y los lees ya te lo has quitado. Esto la verdad es que podíamos, ¿no? Y miras y dices, venga, sí, si me ha hecho 50 notas, pues la verdad que 40 están puestas en razón, ¿no? Bueno. Sí. Y con el tiempo que lleváis ya tenéis como rutinas que sabéis que esto ya es así, es inamovible, rutinas de escritura de, pues mira, yo prefiero escribir por las mañanas que por las noches, o esto ha ido cambiando. A ver, ha ido cambiando y tú también, porque hay un antes y un después con el mundo de los hijos. Ah, claro. Sí. Entonces la rutina es sobrevivir un poco y a ver cómo sale. Ya. Entonces, antes de hijos, pues sí que puedes tener una rutina un poco más cerrada. Pero luego es, por resumir, cuando estén durmiendo. A veces de noche, a la tarde, fines de semana, porque igual el viernes ha pasado algo y no has puesto tan llamada del cole o que tiene fiebre, adiós, y te tienes que poner el fin de semana o no, o a la noche cuando puedas. Entonces al final la rutina, bueno, puede un poco cambiar en ese sentido. Sí, a mí también me ha cambiado. O sea, yo puedo... Es verdad que yo puedo escribir en épocas de lunes a domingo, pero también o sea, igual que... Es complicado porque la vida familiar se te lleva tiempo y a veces digo, oye, un miércoles tonto y no tengo nada, me voy a ver una exposición. Claro. Y a lo mejor le meto un domingo por la tarde, ¿no? O sea, no un domingo que digas, el cumpleaños o tal. Pero sí que te cambia un poco en el sentido de que valoras más los ratos libres porque eso ya son más medidos. Y yo, pues cuando era más pequeño, por las tardes apenas trabajaba. Pero ahora que es un poco más mayorcito, pues ya he vuelto a trabajar un poco más por las tardes. Claro. Mi biorritmo siempre es más de tardes. O sea, yo eso de la España que madruga, digo, si puedo escoger, me parece horrible. Yo soy más de mañanas. Yo también. Sí, ¿no? Yo pensaba que era nocturna, el malditismo, el cigarrillo, tal. ¿Qué va? Yo ya para las noches estoy súper cansado. Esto ya. es. O sea, yo ya... No, yo noches no, pero digamos tarde, ¿sabes? Como de no empezar muy temprano, pero igual estar... También creo que según épocas, con 4 o 5 horas te va muy bien. Y luego hay épocas que tienes que echarle más horas, pues porque como no sabes lo que viene después, ¿no? De alguna, o sea, que es un privilegio, ¿no? Pero dices, como no sabes lo que viene después, dices, pues venga, pues ese también, porque como no tengo ni idea de dónde voy a estar en un año, si tiene un poco de buena pinta y creo que lo puedo encajar, lo cojo. Claro. Además, yo creo que funciona muy bien a la hora de organizarte. Para mí, por lo menos, creo que funciona muy bien el pensar o el saber que estás haciendo un trabajo. Vale. Que tienes una fecha de cuando es así, cuando tienes una fecha de entrega, no sé qué, o que mañana tienes una reunión para ver cómo va con el otro compañero, lo que sea. Entonces yo creo que el pensar que también es un trabajo, no algo que tiene fechas, que tiene calendarios y que no es como, bueno, la inspiración, ¿no? Igual hoy cuando me venga, sí, igual me venga, a ver qué tal esto. Sí, si no te viene que te pille currando igual porque claro, entonces una escaleta tiene que estar para el miércoles. A mí se me funciona que de repente para el jueves tiene que estar la primera versión de escaleta. A lo mejor tienes un día eso más tonto o lo que sea, o has dormido mal o lo que sea, pero el saber que tienes que entregar
que es un trabajo, que hay más gente esperando eso, que es todo un proceso, a mí me suele funcionar bastante. Cuando son cosas personales, un poco que quieres hacer tú algo, bueno, cuando tenga huecos y tal, cuando... Nunca tienes huecos, es mentira. No sé qué, Claro, es que al final siempre lo urgente tienes acaba huecos. desplazando lo importante. Totalmente, sí, sí. Y entonces tienes que convivir con eso y, o sea, a mí lo que me molesta, me parece que cuando tengo una buena idea y eso, y no consigo por lo menos llegar a una primera parada de dossier o esbozo de lo que sea, creo que esa cosa como decir, tengo una idea buenísima, pero está como volando por ahí y a lo mejor no la acabo nunca, a mí me parece súper deprimente. En cambio, si ya la tienes un poco aterrizada, y Sí. yo creo que termina la novela por cabezona, porque lleva 7 años y en muchos momentos dices, mira, lleva 7 años, déjala, ¿sabes? Borrar, delete, ya es una está, puta hombre, no. mierda esto. Es que además si no... Pero dije, mira, la voy a acabar porque creo que hay algo aquí. Y a lo mejor no es tan interesante, pero que la idea de tener buenas ideas y no aprovecharlas me parece un pecado. Pero luego la novela terminada es una prueba de que has estado trabajando. Eso Claro, también. Como no claro. la termines, no tienes No hay una prueba. prueba y la gente va a Sí. decir... "Ha Sí, mentido". o sea, que todo el mundo tiene Ya, una idea, totalmente. pero no todo el mundo tiene una Biblia. O un buen segundo acto, sí. O, Sí, sí. o un piloto. Quiero decir que, ostras, no sé, quiero decir que por lo menos de primeras ideas os pasará en las bodas, ¿no? De, jo, yo si te contara mi vida. No, todo claro. el mundo tiene una buena idea. Pero no todo el mundo tiene una Tiene una buena historia, idea, ¿no? capacidad Claro. de articularla, capacidad de concretarla. Yo cuando, pues en otra época de la industria sí que me parecía interesante. Esto me interesa vuestra opinión. En otra época de la industria sí que tenía una idea y hacía una Biblia y escribía un piloto. Y a lo mejor me tiraba un año. Pero después de haber hecho desarrollos, pues con esa serie en concreto, tuve un desarrollo y luego no llegó a ningún lado y digo, yo creo que ya no voy a hacer esto más. Voy a hacer una Biblia solo o un documento de venta. Porque... ¿sabes? O sea, digo un año y luego te pasas 2 años y a lo mejor sale o a lo mejor no. Digo, igual el recorrido se puede hacer sin escribir un piloto. Ya. O sea, me da la sensación de que antes escribíamos más pilotos y que ahora es más inmediato porque hay como más competencia y más ideas. O sea, yo no sé si se valora más el formato breve, la idea buena, que la ejecución. Porque a mí ahora eso me dan más ganas de hacer como documentos de venta, brilla, pues todo lo que pueda. No digo que sean brillantes, digo que yo por lo menos lo voy a intentar. Sí. Pero ya no tengo como las mismas ganas de hacer pilotos porque veo que me cuesta mucho tiempo y que el recorrido es parecido al de tener una buena idea con un buen documento de venta. Yo tengo dudas ahí. Yo tengo dudas también. Porque a veces nosotros- es como que quieren ver el piloto y ya se enteran, Sí, que lo ya otro es- se enteran cómo va a ser la bien. Y en algunos casos es casi imprescindible, porque de repente dices, es verdad que, yo que sé, en comedia, por ejemplo, ¿no? Que el tono es tan importante. El tono Con la es misma triste, premisa puedes hacer exactamente. poquita fe y algo completamente distinto que también sea comedia, ¿no? Hasta Sí. que no lo tienes aterrizado en un piloto, igual no se entiende bien del todo. Por Claro, dónde yo, lo por quieres ejemplo, llevar. en comedias de cine, que últimamente he hecho más comedias de cine que de series, y digo, yo alguna vez me encargaron una comedia y hice una sinopsis como con todas las decisiones importantes tomadas, pero dices, no, es que un tratamiento de comedia es un documento bastante arduo. Es un Sí, dolor. sí, sí. Es mejor decir, Es mira, terrible. hago el salto de hago Sí. un primer borrador que se Ya van a es difícil reír, leer un piloto que hay de comedia. gags y hay personajes y hay perspectivas cómicas, pero en el resto de géneros no lo tengo tan claro. Sí que creo que para la comedia es eso, que dices, mira, aquí tiene un estrés test muy claro, que es que la gente igual no reírse a carcajadas porque eso con un documento es complicado, pero por lo menos que les divierta. Sí, Porque los nosotros- tratamientos es verdad que hay que tener muchas ganas de leer Sí. un tratamiento, hasta Sí. los bien escritos es como venga. Sí. A mí lo que me pasa es que por lo menos con las series, el escribir pilotos me genera ya más satisfacción que escribir un documento. O sea, quiero decir, por lo menos me siento a escribir un guión. A mí me gusta más también, pero es eso que como Sí, tengo, es más ¿no? desesperante Dices, también, si estás entre claro. encargos y encargos, dices, no sé si tengo, o sea, como Ya. que para que aparezca aquí un piloto bien escrito, igual tengo que esperar un año Ya. o 6 Lo- meses. A mí ¿no? lo que me Porque- pasa a veces con los pilotos que a lo mejor tienes que tener más claro de lo que parece el resto de la serie. Entonces empiezas a arrear, empiezas a presentar los personajes y dices, ostras, pero yo no sé si este va a ir por aquí, si dejo esto en alto, no Ya. sé si luego me van a preguntar, y luego esto cómo vas, y dices, uy, como que tienes que tener igual muy claro también muchas cosas, pero bueno, al final... Es que trabajo con una persona horrible en cualquier otro aspecto, pero muy buena en esto, que no era una buena persona, las cosas como son. Tampoco era muy guapo. Bueno. Que tenía una mirada muy curiosa sobre los documentos que iba generando, que yo al principio la miraba con horror y luego lo entendí. Que era como, la pizarra se hace en un tita. La primera escaleta, rapidito. Venga, así. E incluso la primera versión del piloto, rapidito. Y era como, hostia, pero ¿cómo nos vamos? Pero no tenemos ni la mitad. Y es como, ya. Y entonces yo dejé de considerar esas primeras versiones como primeras versiones. En realidad eran pre-primeras versiones. Es decir, esta persona encontraba, digamos, la dirección correcta, las tramas correctas, los giros correctos, Escribiendo. Afortunadamente, escaletando y haciendo primera versión del piloto, porque hay gente que se tiraba sin escaleta a la piscina, pero este no era el caso. Y con el tiempo aprendí que hay gente que tiene
que cuando tiene un piloto o cuando tiene una primera versión de Esqueleta es una primera versión curradísima, con más días, seguramente, además, para trabajarla, y ya van sobre seguro y se mueven muy poco de lo que han escrito, se mueven, pero dentro de unos límites. Y luego este tipo de primeras versiones que en realidad no son tales, es casi una primera versión para ir probando cosas. Un poco lo que pasa, lo que decías también, que conoces mejor la serie con un piloto que en realidad luego no te vale como piloto, pero te ha servido para foguearte cosas que, bueno, que a lo mejor no tenías tan claras. Y además a mí también me pasa con los pilotos que es que, si me he tirado ahí un tiempito desarrollando unos perfiles, un mapa de tramas, ya los quiero muchísimo. Cuando acabo ya los quiero como hermanos, quiero Luego tienes, escribir luego y ver qué tienes pasa la con ellos. opción que si no sale la serie le añades 40 paginillas más y tal y tienes un largometraje. Y la peli. Mira, ¿por Aquí qué no se tira nada. No, sí, totalmente. ¡Pum! Y estabais hablando antes de cómo se ha cambiado la rutina el hecho de tener hijos. ¿Os ha cambiado también la manera de escribir? Sensibilidades, cosas que de pronto antes no... O sea, no os generaban ningún tipo de problema y de pronto... O sea, esta cosa que te dicen siempre muchas veces de yo ya no puedo ver pelis en las que muera un niño porque lo paso fatal. Sí. Algo por ahí sí, pero yo la de escribir no. Sí que igual de repente ver algo, alguna noticia con niños y tal, sí que pero bueno, yo antes si mataba a algún niño en un guión, ahora lo puedo matar. Lo puedo matar igual. Perfectamente. O sea, Pero mira, has hecho una distinción tengo- que no es baladí, ¿eh? Es como ver noticias, no, porque son hechos reales. Para ti la ficción era ficción antes y es ficción Claro. ahora también, ¿no? Con lo cual Claro. no... Yo diría que he Más o menos. cogido más conciencia de género, pero no solo por la maternidad, sino por la vida. Porque, o sea, no era lo mismo, o sea, con 20 años yo tampoco tenía muchos temas, pues los temas que tienes con 20 años, ¿no? Que es divertirte, conocer el mundo, tener relaciones, viajar. Pero ahora, claro, pues cuando vas cumpliendo, tu mundo cambia y en algunas cosas se hace más pequeño, en otras se hace más grande. O sea, creo que también hay algo que se nota que dices, la gente más joven pues pueden tener muchas ideas y mucho entusiasmo, pero tú ya vas acumulando tu mochilita de traumas y eso te hace mejor escritor probablemente. ¿La mochila de traumas? Sí. Bueno, más empatía. Sí, sí, No, totalmente. me más refiero que es conocimiento, un ¿no? de las- conocimiento profundo de cosas que como persona de 20 años que, oye, gente, se pueden tener problemas a todas las edades, Sí. pero yo, oye, me recuerdo como una persona razonablemente despreocupada, no como... No, como que con la ahora, angustia. no, pero que creo que también eso, pues que te va, como vas creciendo como ser humano, te pasan unas gamas de cosas que, o sea, que creo que hay algo como de cuando estás estudiando y dices, sí, quiero hacerlo como CSI. Eso no vale para nada. Lo que mola es contar la verdad. ¿No? Como contar una verdad profunda, camuflada si quieres, pero de decir, mira, a mí esto es lo que me duele. Y claro, pues hay cosas que te duelen con 40 que con 20 es que ni las has visto pasar no las has visto pasar por delante. Entonces yo he cambiado de temas y también eso, pues he sido una mujer de 20, pues eso, de 40 y tal, y digo, te pasan cosas diferentes y también leo mucho más libros de mujeres que antes. Y valoro más eso, pues que haya historias. Yo eso, entre ver 5 lobitos y fue como una especie de posesión infernal, porque Ya. me pasé la película llorando, pero en plan, con los créditos ya casi estaba llorando, ¿no? Y era de que digo, joder, qué bochorno, como alguien me ve aquí con el rímel corrido, y fui yo sola al cine. Pero que ese tipo de cosas, digo, claro, para mí tienen un valor, que es decir, no es reproducir otra serie, sino decir, ¿cómo consigo contar algo que para mí es importante? Y a lo mejor entronca con lo que tú dices de decir, podemos hacer encargos muy bien, pero si tienes la ocasión de contar algo que para ti es importante o que tú has vivido, para mí es como cuando lees un libro y dices, qué bien está contado esto, que yo he pensado 1000 veces, pero no he tenido la habilidad de contarlo con totalmente. esas palabras. Es que soy yo Y literal. entonces sí. eso es compañía, eso es como el espejo o sea, ese es como el tipo de arte en el que es un espejo de tu propia humanidad. Yo creo que puede haber mucho tipo de arte, ¿no? Pero ese tipo de arte en el que ves un espejo de tus pesares o de tus sueños, ese es el que realmente te atrapa, tanto si lo haces como si lo recibes. Entonces yo creo que con la edad te haces, por lo menos tienes una caja de pinturas más grande. Pues una pregunta importante tengo ahora, creo que importante porque mucha gente que nos escucha está en muy distintos momentos de su trayectoria, digamos, como guionista, y quería preguntaros a los dos cómo lidiáis con los altibajos de esta profesión, que básicamente se caracteriza por esto, por ser un altibajo constante. Si, yo qué sé, tenéis alguna técnica personal, alguna manera personal de enfocar cuando os va mal, cuando no os va bien, cuando no sabéis cómo os va, si habéis considerado ir a terapia, si, en fin, cómo lidiáis con temporada de mierda. Empieza tú. Venga, pues arranco yo. A ver, yo creo que hay algo que te define un poco los momentos. Por ejemplo, si estás solo o acompañado. ¿Vale? Yo creo que a lo mejor si te pilla una mala racha, que estás tú, igual que no tienes pareja, que no tienes hijos o lo que sea tal, pues a lo mejor lo puedes lidiar. No sé, es que yo solo
yo veo también que igual afecta mucho la inestabilidad de esto, igual afecta mucho muchas veces a la gente que tienes alrededor. Claro. Ok. Entonces también se podría diferenciar que con la pareja o que tengas, que sea del mundillo o no, que te Totalmente. pueda entender más o no, o que también pueda tener altibajos, tú también, y os encontráis en los altibajos. Sí, es que si no curras en esto, la intermitencia es una cosa muy jodida de entender, en realidad. Es súper complicado, súper complicado. Entonces, yo creo que cuando estás solo o no hay gente que Depende de ti. también para hacer planes o lo que sea, lo puedes llevar, digamos, un poco de ya saldrá y puedes tener... Pero yo a mí a veces igual sí que me pesa si a veces igual puedes igual arrastrar un poco tu entorno, o te preocupa más si tienes hijos y dices, bueno, ya saldrá algo, pero ostras, que ya llevo ya tiempo que no sale, ay. Entonces, yo noto bastante, porque yo he tenido altibajos estando solo y con compañía, y con compañía me parece mucho más duro. Claro, no tiene ¿Sí? nada que ver, ¿no? Sí. Hostia, pues lo habría pensado al revés, pero lo entiendo No, perfectamente. porque igual claro. a veces, a ver, yo igual también, como soy también, a veces igual, es que no sé, es que solo igual puedes tragar, ¿sabes? O puedes desahogarte tú solo, pero igual muchas veces cuando estás igual con más gente o lo que sea, no quieres preocupar, no quieres no sé qué, tal. Sí. Y a veces, cuanto más te comprendan mejor, o más sepan cómo es esto, pero igual la gente que no es un poco de este entorno, es que no tiene por qué saber lo que es Claro, esta cómo funciona inestabilidad. esto. Esta Claro. inestabilidad. Entonces, a veces es un poco más complejo en ese sentido. Yo he tenido bastante suerte, creo, pero siempre había un punto como de periódicamente va a haber un chasco. Siempre hay un chasco nuevo a la vuelta de la esquina y a veces son variados. ¿Crees que ya has vivido todos los chascos? No, pero dices, O de este todo tiene, tipo, ¿no? este tiene un nuevo sabor, ¿no? Sí, Como sí, un este vino, es un tiene un poco- fondo de perro mojado. Una nota de... ¿no? Pero yo una vez tuve como un pensamiento que me relajó mucho, que es... Porque a veces eso te dicen que no y dices, buah, seguro que el primo o que ya no le gustó o que a lo mejor le gustaba cómo trabajaba antes y ahora ya no. Y luego dije, mira, nadie te debe nada. Totalmente. Nadie te debe nada. Entonces es como, acéptalo, dices, lo has intentado y no lo has conseguido, pero ni tiene tampoco todo ese sentido de decir al 100% es culpa mía, porque dices, hay un montón de relaciones que no controlas, pero eso nadie te debe nada, ni siquiera gente que te haya dado trabajo a ti o viceversa. O sea que yo creo que si te quitas esa mochila como de estar analizando continuamente, o sea, ni fustigarse ni buscar razones ajenas. Lo siguiente, como intentar convertir esa frustración, porque es lo que es, que de vez en cuando vas a tener una, pues en un combustible y decir, oye, pues a lo siguiente, ¿sabes? A mí no, y eso de no tengo que darle, o sea, como de... ¿Cómo puedo convertir esto en una acción más que en el come-come, ¿no? Porque si te dejas ya por el come-come, creo que no es un estado muy creativo y que te puedes venir más abajo de lo que ya estás. Claro. O sea, creo que no somos de goma, o sea, que te dicen que no. Y Y, además bueno, ¿sabes? es- Te puedes hundir o algo va a salir y se cae, ¿no? Yo creo que lo más jorobado son las cosas estas de, bueno, aparte de decir, oye, llevas X meses sin currar. Eso es Hombre, muy la parte jodido. económica, evidentemente, ¿no? Claro. O sea, eso es muy jorobado, ¿no? Pero también hay otra cosa, dices, cuando estás, el casi ese, como casi se hace una peli o casi se hace una serie, Sí, es eso duele demoledor. mogollón. Sí. Porque has estado ahí, y luego pero también creo que es un tienes poco que salir de ese estado mental. Y que es un Totalmente. poco también la profesión del no. Sí. Sí. O sea, para que cueles algo, te tienes que comer primero. Sí. Eso es un poco la gente joven o los que están empezando. Yo creo que es una de las primeras lecciones. No te vengas abajo la primera vez que vas a presentar un proyecto y que te digan que no. O las Es lo primeras más 15. abajo, o las primeras. Que es lo X, normal, de hecho. Porque Es es lo que es lo normal. Claro. Es que es lo normal. Pasa que el que viene a darte clase a ti es el que la ha vendido. Normalmente, ¿sabes? O sea, el que tú tienes como modelo es el que la ha vendido. Y tú dices, ojalá pueda hacer yo como fulano, que fue a vender su serie y la vendió. Y tú dices, bueno, es que fulano iba a clase con 50 personas más que no lo vendieron y también lo intentaron. Es lo normal, ¿no? Lo normal no es que funcione, es que no funcione, por lo menos al principio. Claro, yo me pasé escribiendo, o sea, en el principio de mi carrera, y eso que considero que tuve mucha suerte, escribí unas 10 pelis con productora, cobrando, no se hizo ninguna. Guau. Y entonces en aquel momento yo me llevaba muy bien pues con Roberto y me sigo llevando, pero en aquel momento dije, chica, algo tienes que hacer, porque yo quería ver lo que fuera, pero en la pantalla, no Claro. quería solo vivir de ello. Claro. Y entonces me empecé ya a mover y pues hice spec screenplays como de las series que había y empecé a mandarlos como sin ton ni son, pero ahí pues de repente acabé pues haciendo una serie médica, que fue la primera serie que hice. Y bueno, pues desde entonces pude hacer de vez en cuando una peli y series y para mí es más interesante, claro, hacer pelis y luego cine y he tenido... O sea, que creo que es bueno decir, oye, tener la capacidad para identificar eso de decir, mira, aquí hay algo que no funciona,
voy a intentar más cosas. ¿Tengo el éxito garantizado? No, pero por lo menos tengo la tranquilidad de que estoy en movimiento. Totalmente. Hablaba Sara antes de la inestabilidad económica también como generador de frustración y de inseguridades y demás. Llevamos, o sea, en los últimos años los costes de producción de las series y las películas muchas veces han subido, sobre todo los de las series, pero el sueldo de los guionistas no ha subido, se mantiene bastante en el mismo lugar, ¿no? Sí, luego también lo que hablamos de la rapidez, que te sale un trabajo, una serie, y todavía no has ido a descorchar la botella de champán y ya se acaba el trabajo. Ya se ha acabado. Porque son 2 meses. Sí, también es menos tiempo, ¿no? 2 meses, te han contratado para 1 o 2 capítulos y cuando te despistas ya estás otra vez que ya ha acabado. Porque muchas veces además son ahora miniseries y tal. Y muchas veces, ostras, a volver a empezar otra vez. Entonces, con el que te habías cruzado hace 2 meses, ¿qué tal el trabajo? Pues ya no. Ya no. Entonces, Sí. eso también hace mucho que, a no ser que estés a lo mejor en una productora o algo así que te dé un poco más de continuidad, muchas veces a veces es volver a empezar, pero de verdad. Igual como ahí te pille, igual has tenido 2, 3 seguidas series o proyectos, bien, y de repente una racha de 1 año Total. sin nada. ¿Y cómo vives un año sin nada? Es que, Claro. es que es jodidísimo. O has esto. ahorrado mucho, o has tenido No, suerte, claro. o compartes gastos con otra persona. Claro, Es muy complicado. Y lo de, volviendo otra vez un poco a lo que acabas de comentar, de tener a otra persona, como la otra persona, si no entiende mucho este mundo y tal, y llevas 3 veranos diciéndole o que no puedes irte de vacaciones, o porque te ha salido un proyecto que es en vacaciones, o porque ese año te ha ido mal y no te puedes ir bien de vacaciones, como ya enganches 3 años así y esa persona esté contigo, eso es amor verdadero. De esa persona. No, y además hay una cosa que creo que en los últimos tiempos nos juega todavía más a la contra, que es como la menor recaudación de derechos de autor. ¿Lo habéis notado esto vosotros? Sí. ¿O no? No, pues igual sí, no sé. Sí. Sí, yo creo que sí que se nota. No sé cuál es la explicación, pero es verdad que las plataformas, dices, tienen un alcance mundial, pero no, pues Televisión Española paga más o Telecinco. Entonces, Totalmente. O dices, la cosa más sorprendente de eso, pues una peli de derechos de Bélgica y Francia, un pastón, y dices, ¿cómo puede ser que tengas una serie en Netflix o en cualquier plataforma que se supone que la ve muchísima gente en todo el mundo o en España, da igual? Y dices, y los franceses y belgas se han puesto todos de acuerdo en ver mi peli que no tiene ninguna promoción. Es que este Y yo tema, no entiendo nada. O sea, este tema da para muy un bonito podcast también. entero. Este Sí. tema da para un podcast entero, lo de Entero, los derechos sí. de autor y cómo está ahora el tema. Y todo Claro, eso. yo no cuento con ellos, o sea, igual hay gente más ordenada, yo no cuento con ellos, y si de repente es más de lo digo, ¡ah! Claro, ¿sabes? Me lo tomo aguinaldo, como ¿no? un pan, Perfecto. como, Así es el regalo. como, ¿no? sí, como Es que Papá esto Noel es- que me ha dejado, porque... Sí, pero creo que ya no puedes considerarlos como... Antes seguramente te podías estructurar con esto de Sí. me va a llegar una cantidad más o menos aproximada porque sé ya por experiencia más o menos lo que es y eso sé que lo voy a poder guardar y tal, como que ya no existe esto, ¿no? Ya no pasa de otra manera. Sí, además eso, pues el mundo de las diarias en ese sentido aporta más, pero claro, luego series de 6 episodios... Escribes uno. que escribes uno y luego se van emitiendo, o sea que en realidad, claro, en la televisión generalista era más fácil calcular, ahora es como... claro. Ni idea, claro. Ahora ni A mí idea. una vez por un pase una peli me llegó como 0,01 de una Muy bien. plataforma y dije, Muchas gracias. hostia, no me da ni para un chicle. No, no, para ¿sabes? no, me no, da claro para el que no. envoltorio del chicle. Sí, sí. Y Pero de si lo cas- recoges del suelo, porque si no... Sí, y o sea que es verdad que también, o sea, creo que está bien eso, tenerlo en cuenta para negociar, pues decir, mira, no controlo lo de los derechos de autor, pero por lo menos voy a... yo cuando no estoy cómoda con el... Bueno, pues lo que te recomienda Tomás Rosso normalmente, dices, oye, si no estás muy cómodo con la cantidad que te van a pagar, negocia inversiones. Yo, por ejemplo, es de que me parece muy guay decir, mi pretensión económica llega hasta aquí, pero si no llegamos hasta ahí, pues no te voy a firmar 5, te voy a firmar 3. Claro. O sea, como encontrar un punto de decir, o sea, el que negocia a lucrarse, yo le daría un abrazo. Yo no soy así, yo negocio como para no sentirme gilipollas. Porque hay un día que aceptas muy poco o demasiadas versiones, ¿no? Y estás ahí tecleando un domingo a las 12 de la noche y dices, ¡soy gilipollas! Y sigues No, haciendo. acuérdate, porque en ese momento no te acuerdas de lo que cuesta ganar esto. Acuérdate, cuesta mucho. Son muchas horas, es mucho tiempo. Totalmente. Sí, sobre todo eso, creo que eso, que hay una buena pedagogía de Alma y de Tomás y de, bueno, todos los que también hemos un poco estado en esta órbita, de decir, ojo con la aceptación Ciega. en el vacío, porque eso es como la mayor trampa, ¿sabes? Dices, no te veas aquí encadenado dentro de 10 años porque alguien quiere sacar algo de un cajón o sea, no. Sí. No. O sea, que yo creo que no hay ningún trabajo indigno, las condiciones sí pueden ser indignas, entonces creo que también vas ganando un poco de seguridad con eso, afortunadamente, con el tiempo y con los contratos. Y aunque no sabes de contratos, pero dices, mira, sé que esto no lo quiero. Ya.
un compañero, Nacho López, creo que no le importará que lo cuente, creo que no le importará porque fue muy gracioso, patinó en una de estas, muy al principio de su carrera, después ya iba más que bien asesorado y ya no le volvió a pasar, creo. Pero patinó en una de estas de no marcar el número de sesiones. Y era una peli o un documental o lo que fuera de delfines. Y cada poco, y ya habían pasado ya igual 2 años desde que arrancó el proyecto, le seguían llamando para unos puliditos, unas cositas. Ya llegó un momento la cosa que cuando miraba el teléfono y hacía así, el resto de los guionistas que estábamos con él imitábamos chillidos de delfín y salía de la sala odiándonos, pero era como, son ellos, ¿no? Sí. Son otra vez los del delfín. Nunca más. Pues vamos con la última, Venga. que es ¿cuál es el mejor consejo que os han dado o que le daríais vosotros a alguien que quiera dedicarse a esto? Vale, pues yo diría que es escuchar. Porque muchas veces cuando he tenido experiencias laborales que me han parecido que han acabado regular, dices, puede que haya sido por impericia, sí, pero creo que ha sido porque yo no he hecho el esfuerzo suficiente por saber lo que querían. Es verdad que es un acto compartido la comunicación, pero bueno, en algún sitio que puede que tú conozcas, ¿no? Dices, mi sensación es que yo no he hecho el esfuerzo suficiente por escuchar lo que quieren. Entonces, si tú no sabes lo que quieren, no es que no les guste, o sea, como que en realidad dices, pero esto está bien, dices, ya, pero puede estar bien y que no sea lo que ellos quisieran. Claro. Sí, esto Entonces, pasa mucho. Sí. creo No hay una única manera de hacer las cosas bien, además. O sea, No, claro, a veces te dan unas notas y no las entiendes porque dices, es que para mí esto está bien. Dices, ya, pero una vez entras, por ejemplo, en una serie que ya existe, creo que va más como de, oye, afina tu instrumento porque no te están pidiendo esto. Y, o sea, y he dicho, joder, pues esta relación, o sea, esta empresa tenía cosas chulas, ¿qué pasó aquí? Y haciendo un poco de análisis digo, es que falló la comunicación, quizá también hubo alguien más que falló en la comunicación, pero yo desde luego falló en la parte de decir, a lo mejor me faltó una tarde de sentarme y decir, oye, ¿esto te gusta o qué quieres? Claro. ¿No? Eso creo que es Claro. importante, porque no es tanto de esto está bien o mal, sino de, oye, es un trabajo en equipo, esta gente se ha gastado un dineral y lo quieren así, y bueno, a lo mejor si no te gusta, pues no tienes que hacer toda la serie, ¿no? Ya. Pero que es muy difícil que te queden o que te valoren si no hay un esfuerzo por escuchar. Muy bien. John. Jonchu. Pero que sea un consejo para alguien que, Uno que te dirán a ti que te haya valido muy bien, o uno que darías tú a la gente que empieza. que empieza. A ver, O hay que se uno, quiere dedicar a hay esto. hay uno un poco que es un poco clásico, pero bueno, que me dio mi madre, pero que no es que sea de mi madre, que está ahí, que es lo de llega el primero y sale el último. Es decir, que trabajes, que no vayas de artista y que estés trabajando y que llegues puntual y que, ¿sabes? Yo un poco el consejo que daría a la gente que empieza, que el mundo interior un poquito lo aparque un poco, el lado artístico. La maldición del mundo interior. Que lo aparque un poco y que enfoquen mucho esto como un trabajo. También un trabajo que además es casi siempre de equipo. Y que ese ego de un mundo interior de no sé qué, que no es lo que buscan al final los productores, a no ser que seas alguien ya consagrado o con fama, les da bastante igual tu mundo interior y quieren que hagas la serie que hay que hacer y que al final también es un trabajo que hay que tragar. Y un poquito por ahí, que yo creo que... yo ese consejo lo suelo dar cuando doy clases y tal, pues un poco que contengan un poco el concepto de artista, que a mí personalmente no me gusta el de artista, yo me siento más cómodo como en al final es un trabajo. El glamour yo creo que lo ve la gente de fuera. Ay, no sé, el cine, las series, uy. Pero entonces creo que yo no me siento cómodo cuando se refieren a ese artista o haces arte y tal, porque yo creo que hay que enfocarlo un poco en general como trabajo, si quieres un poco sobrevivir esto y trabajar en esto. Y un poco, pues si solo te queda un Totalmente. consejo, pues ese. Muy buenos Muy bien. consejos. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nada, vosotros por vosotros. venir. Gracias Un por la placer. invitación. Un placer hablar con vosotros. Gracias por poder pasarte esas preguntas incómodas que de primeras no sabía responder. Sí. Y por enseñarme ahí fuera un sitio donde dan un muy buen café. Claro, Es me he dicho cierto, que porque el aquí- café no es baladí. Lo de No, Nos quedo media hora antes y me ha llevado a un sitio donde el café y ya solo por eso... Luego nos lo contáis que no Ahora podemos me hacer llevas, publi aquí. claro. Gracias, queridos. Venga, pues Gracias. muchas gracias. Bla, bla, bla. Turra sindical. Una importantísima. Pablo Bartolomé, Borja González Santaolalla, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Pues Porque nunca os preguntamos Nunca cómo os estáis. preguntan a vosotros cómo estáis. ¿Cómo estáis? Es que- ¿Cómo sentís? mira, fíjate, nos hemos casi paradas porque nadie nos pregunta Es que nunca porque esto. la gente es una Nadie nos pregunta desagradecida. nunca cómo Ya. estamos nosotros. No pasa nada. Porque es bueno Hablaremos hacer, de esto. es bueno hacer cosas Terapia. por las personas. Sí. Y precisamente venimos a hablar de... Increíble. No lo había hilado, ¿eh? Increíble Como- hilar. pero Bandera. como guionista uno tiene la No rapidez. puede parar de crear. Venimos a hablar de algo que se ha hecho bueno para los guionistas, que son las ayudas a guión.
Ok. que lanzó Ayudas el del ICA. ICA, que lanzó el ICA el año pasado, el pasado junio de 2025, como ya sabréis todos. El ICA, a través del Ministerio de Cultura, o mejor dicho, el Ministerio de Cultura, a través del ICA, lanzaron unas ayudas a la escritura de largometraje. Ok. Estamos hablando de ayudas directas a los guionistas. Es decir, si nosotros somos el motor de la historia, pues lo más justo, lo más normal sería que nosotros recibiéramos todos los recursos necesarios para poder escribir historias. No que fueran a laboratorios de producción, que también, pero eso es otra cosa. No quitemos este primer paso de la... Ayuda directa. Este primer eslabón de la cadena. ¿Y qué necesitamos los guionistas para escribir? Pues sobre todo tiempo, y el tiempo se paga con dinero, ¿no? Y esto es lo que hizo el ICA el año pasado. Hay que decir, aquí vamos a sacar pecho, que estas ayudas se recuperaron, entre otras cosas, gracias al trabajo que hizo Alma, que lleva reivindicándolas desde hace 14 años y su importancia, porque hace 14 años que fueron, bueno, en realidad hace ahora 15 años, que fueron cuando se por última vez, ¿no? las anteriores. Y estamos hablando de unas ayudas que fueron en torno a 8 millones de euros y que dieron como beneficiarios y beneficiarias 285 personas. Ok. O sea, 285 ganaron el premio gordo, vamos a decirlo así. Muy bien. Pero, vamos con datos. Vamos con Venga. Le voy a dar un dato. Datos. Siempre igual. Sí, es ridículo. Vale, vamos allá. Se presentaron 4.082 solicitudes, Hostia. No hay tanta de las gente. cuales, efectivamente, solo se admitieron 3.586, es decir, que fueron descartadas y no llegaron a valorarse, 496 solicitudes. ¿Por qué? Esto es que venga, Vamos a jugar. Vale, A ver. la principal causa de exclusión fue que no eran anónimas. O sea, quedaba clara en las bases que estas ayudas son anónimas, es decir, para que no... Vale, pues 214 personas, o sea, la principal causa de exclusión, 214 pusieron su nombre en el proyecto. No se podía. Nombre, apellido y foto. Y Lo ahora es pusieron. cuando yo os pregunto, venga, ¿pusisteis vosotros el nombre? No podíais, porque podíamos, de la no Junta podíamos de presentar, Alta, no podíamos. correcto. Era Ibas a pregunta pillar, trampa. Vale, seguimos. 138 duplicados. Es decir, gente que dijo, yo la mando 2 veces porque así... Yo esto los llamo los ansiosos. Doble de posibilidades. Sí, claro. me toca más, me toca. No, Vale. esto ha sido ansia viva, total. En plan, yo creo que no ha Ansia llegado, viva. yo creo que no ha llegado. Voy a mandar otra vez. Exacto, yo los llamo Vale. los ansiosos. En ayudas a guión de largometraje Se presentaron 41 series, ¿vale? Oh, lo siento mucho. Sí, una pena. no pasa nada. No pasa nada. 23 se descartaron porque pusieron imágenes en el dossier, que no se podía. También Ok. quedó bastante claro. 21 porque entraron fuera de plazo. 17 eran segundos proyectos, ¿vale? Es como, bueno, lo presento dos veces. Bueno, Proyectos dos cosas. distintos. A ver, pues cuanto Alguno más cae. tenga. Claro. Vale, esta es la que más me gusta a mí. Esta es la mejor. 15 personas desistieron durante el proceso. Es decir, Esto es muy yo no puedo complicado. seguir dando. No Mira, puedo, no no puedo más, no puedo dar más teclas. Y no puedo tirar más del carro. A ver, hay que romper una lanza por esta gente porque el proceso fue Tedioso, yo lo Claro, puedo sí. entender, pero. Y es verdad, pobre gente. Pero bueno, Ánimo. Para la siguiente ya saben que no. Por favor, no necesitáis. 14 se han detectado proyectos que ya habían cedido los derechos a una productora. Ojo, Ah, ojo. Esto Mira era esto. una de las cosas importantes. Es una también, cosa- sí. y o que sea, siempre- proyectos que se supone que no habían sido escritos ya estaban vendidos o cedidos Claro, claro. a productoras. O sea que Claro. ¿Cómo puede probablemente ser? ya estaría casi escrito ese guión cuando, evidentemente. Y ojo, y esto, entre las cosas, ha sido una labor de investigación por parte del equipo del ICA. O sea, un aplauso para esa gente, por Sí, favor. sí, porque no es fácil. Aparte de eso, es buscar una aguja en un pajar, que es complicado. Vale, 8 de los proyectos estaban en blanco. Eso también es el optimismo. El PDF equivocado, tío. ¿Te imaginas? La Au. última... No, mierda. Estaba pensando, habrá sido la IA y por eso no hay que usarla, entre Yo otras estaba cosas. pensando que podía darse un proyecto de Oliver Laxe. En plan, yo lo mando. Imagínate un proyecto de Oliver Laxe. ¿Cómo no vas a dar? Porque una está ayuda? por escribir, porque Claro, le, está le por tiene que, escribir. le tiene que llegar. Claro, pero para que Tiene sepas que es de recibir. Oliver se tiene que poner el nombre y si pone el nombre no se puede presentar. Buenísima. Lo siento, Oliver. Vale, y 5 proyectos que no eran inéditos. O sea, pues alguien decidió mandar La Casa de Papel, una serie, y encima La Casa de Papel. Vale. Pues no. O sea, nada menos que casi 500 solicitudes que se han ido a la basura por esto. Exacto. Queridos O sea, oyentes, queridas oyentes, al sopesquete con estas cosas, por favor. A leer las bases. Más allá de los chistes, si se concedieron 285 ayudas, estamos hablando de que más o menos se otorgaron un porcentaje alrededor del 8%. O sea, que está bastante bien. Sí. Yo Está creo que es un bastante ratio bien. bastante bueno. Estábamos comentándolo antes. Yo no sé cuál es el ratio en otros laboratorios, concursos, etcétera, pero creo Sí. que es un ratio bastante alto.
Más datos. De 4.082 proyectos, el 53% fueron a parar a hombres, el 47% a mujeres. 151 proyectos para hombres, 134 para mujeres. Pero no decía Juan Magajullo que solo... Si ya no se puede hacer cine sí si eres que- un tío, ¿no? Si solamente... Vaya. Aquí hay vaya. algo que no me cuadra, aquí hay una mano negra, misterio... Bueno, en fin. Sí, sigue. A ver. Sí, pues sí, pasa esto. Evidentemente se lleva pasando, desgraciadamente. Vale, otro dato, Borja, esto te lo digo a ti, ¿Vale? que hay que recordar a los que nos están escuchando que había una reserva mínima de un 45% para historias escritas por mujeres y un 25% para historias escritas en lenguas cooficiales. Ok. Molt bé. Vale. Principales incidencias que sucedieron durante el proceso. Vamos allá. Una guerra en Irán... No, pero vamos a ver. Hubo A ver. un alto número de solicitudes. Las principales fueron que muchas más solicitudes de las, Claro, que, de se, las esperadas. de las que se esperaban. Claro. Y la mayoría a última hora. Y la mayoría última. Anda, Clásico, que- como que los nos temas de toro- país siempre ha Las sido así, consecuencias de todo esto, pues son la mayoría, las principales incidencias. Claro. Los requisitos de hacer un dossier o del formato estaban un poco confusos. La gente, o por lo menos, no lo sentía como muy claro y querían saber un Sí, poco. había mucha inseguridad con Sí. esto, no, como que no estaba claro en las bases y Sí, del llamaban- material que había que entregar, ¿no? Sí. Exacto. Sí. En En el documental hubo muchas incidencias también porque la gente vio en las bases que los criterios de valoración de documental eran los mismos que para un largometraje que no era un largometraje de ficción. Entonces llamaban para informarse. Hay que decir que los lectores han tenido en cuenta lo que era un documental y lo que era un largometraje de ficción, por supuesto. Claro. Luego hubo problemas con los derechos de obras derivadas, efectivamente. Ah, claro. O sea, claro, desde lo que hemos contado antes, el ICA ha hecho una investigación para ver de dónde venían algunos proyectos que supuestamente ¿no? son derivados de otros. O sea, y hay, ha ido buscando proyectos Claro. que han sido seleccionados en ayudas públicas para ver si coincidían y para ver si la productora o no tenía cedido los derechos. O sea, una cosa muy loca. Claro. muy loca. exhaustiva. y hay que decir que se ha presentado gente adaptando libros los cuales no tenían los derechos. Esto, O sea, El Señor de esto los para mí es mi Anillos. favorito. Brindis al sol total, ¿eh? O sea, esto para mí es, voy a adaptar los Pilares de la Tierra y ya hablaré luego con Ken Follett. Si Va todo tarde, sale- además, que ya hay un musical. O sea, que- Luego había cierta controversia con saber qué era exactamente aquello de un tratamiento secuenciado. Por favor. Esto yo creo que es lo que más hemos escuchado por ahí, incluso a compañeros más cercanos del gremio, ¿no? Que si todos tenían la duda de cómo, en fin. Y luego había algunas incidencias que nos hacen pensar que, tanto a nosotros como al equipo del ICA, que había muchas ayudas que ya estaban escritas, como hemos comentado antes, lo de la cesión de derechos. Entonces, por favor, recordamos que esto es una ayuda para escribir. Si ya tienes escrito el guión, Claro. pues a tu casa te la... claro, vete a venderlo por ahí, pero Claro. no pongas en no, ayudas. no hagas la trampa de te voy a dar los documentos previos y Claro. luego si me la dan, pues ya lo tengo escrito y me han regalado ese dinero, ¿no? Ok. Conclusiones que sacamos desde Alma con las que queremos compartir Venga. con todos y todas vosotros. A ver, nosotros creemos que ha sido un éxito. El número de solicitudes Lo avala, mandadas es que- lo Abrumador, habla por sí. sí solo. O sea, creo que haya ahora mismo 285 historias por ahí potentes es algo que celebrar y es algo además muy potente también, muy importante para el sector. Es decir, ahora hay 285 historias que están avaladas o que tienen un sello que avala esa historia. Es decir, Claro. hay más oferta para elegir, eleva el Totalmente. nivel de las historias y creemos que esto da más recursos a las pequeñas productoras para ser competitivas en el mercado, contra productoras más grandes que aglutinan el talento, ¿no? Nos parece también importante subrayar que estamos hablando de historias, no de personas. Es decir, los criterios y la forma de valorar estas ayudas han sido anónimas y han asegurado que haya una tanto diversidad de gente que recibía la ayuda, pues hay profesionales y hay gente que estaba empezando, había un porcentaje de mujeres, historias diversas, historias de lenguas cooficiales que ocurrían en otros lugares de España que no todo estaba centralizado, etc. O sea, creo que también es importante reseñar que estamos hablando de historias. De hecho, estamos tan convencidos de que ha sido un éxito que ya podemos anunciar, si no lo sabe la gente ya, que este año se lanza una nueva línea de Ok. ayudas para la escritura de Maravilla. largometraje. Vuelven las ayudas. Bien. Pues poneros a hacerlo ya, no lo dejéis a última hora. Claro, no le pongáis el nombre, no le metáis imágenes, no os copiéis, a mí no me vais a engañar, yo ya tengo mi vida hecha, os veo en septiembre. Sí. Curraos. Sí. Bueno, a pesar de todo esto, nosotros somos conscientes que todo se puede mejorar, todo proceso se puede mejorar. Ok. Desde Alma ya estamos trabajando junto a ICA y otras instituciones en
esta nueva línea que tener en cuenta las incidencias del año pasado para subsanarlas o mejorar los procesos que haya para este año. Eso sí, por favor, lanzamos un llamamiento a toda la gente que se quiera presentar. No dejemos todo para última hora. Sí, tened cuidado con poner series, por lo que sea, no se pueden. Leed bien las bases, leed bien los requisitos. Intentaremos que los requisitos estén más claros para que nadie tenga dudas. Aún así, desde Alma sacaremos una guía, ya hay una guía del año pasado, pues si hay que renovarla, se renovará y se colgará y se mandará en la newsletter. Y, por favor, esto es muy importante, hay que decirlo, por favor, seamos agradecidos con la gente que ha hecho este trabajo, que ha sido un trabajo muy loco. O sea, tened en cuenta que ha habido lectores que se han leído 3.500 proyectos. Es una locura. Yo voy a pedir un aplauso para esos lectores. Como este. Vámonos. Bueno, un aplauso de 4 personas, está bien. Muy bien. Pero En vuestras casas estáis aplaudiendo. Exacto, eso es. Y un último aviso, navegantes. A las personas que habéis recibido esta ayudita tan maja, por favor, que no sirva para ir a la contra del precio del guión cuando lo vendáis por ahí. Es decir, no lo vendáis más barato, no le deis ese dinero a los productores, porque dice, bueno, ya me han dado una parte, no te preocupes, yo te lo cedo, no, más barato. No, este dinero es para vosotros, no es para ellos. No, voy a recordar lo que dijo Cristóbal aquí en una turra. Sí. Si las ayudas al alquiler son 400 euros y todos los alquileres suben 400 euros, el dinero al final no va para los inquilinos, ¿no? Pues esto es lo mismo. A robar a Sierra Morena. Correcto. Y si queréis agradecer, queréis ser más agradecidos aún, pues afiliados a Alma si no estáis afiliados o afiliadas. Sí. Gracias, Alma, como hashtag, ¿no? Gracias, Alma. Gracias, Nos Ica. queremos. Gracias, Alma. Ica, gracias. No todos los héroes tienen capa. Bueno, ya Exacto. Así, así acabamos. Muy bien. Sí. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas a podcast@sindicatoalma.es y esto ya se ha hecho una semana más. Un miércoles Nos más. vamos. Vámonos. Vámonos. ASMR. Tararán, tan, tan. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Platel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.